Martín jamás pensó que la cámara que instaló para vigilar a su hija paralítica le mostraría algo capaz de cambiar su vida para siempre. Una tarde, al revisar las grabaciones, no encontró negligencia ni peligro, sino a la niñera que había contratado haciendo algo tan inesperado, tan imposible de ignorar, que lo dejó completamente paralizado en medio de su propia casa. Porque a veces la verdad no duele. La verdad despierta. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Martín Salcedo llevaba meses viviendo como una sombra en su propia casa. Cada mañana antes de que el sol tocara los tejados de Los Remedios, él cruzaba el pasillo en silencio y se detenía ante la puerta entreabierta del cuarto de su hija. Clara dormía profundamente inmóvil sobre las sábanas blancas que su madre había elegido cuando aún soñaban con un futuro distinto. A veces Martín se quedaba allí varios minutos observando la respiración tranquila de la niña, intentando encontrar en ese vaivén tenue una razón para seguir adelante. Pero lo único que sentía era el hueco inmenso que había dejado la ausencia. Aquel jueves de finales de agosto, Sevilla amaneció tibia con un cielo que prometía calor más tarde. Martín bajó a la cocina y se sirvió un café que apenas probó. Había pasado otra noche en vela revisando informes que no entendía y respondiendo correos que no recordaba haber escrito. Su empresa funcionaba por inercia, sostenida más por sus socios que por él. Desde el accidente nada parecía tener sentido más allá de Clara. Y aún así, cada día se le hacía más difícil acompañarla sin romperse por dentro. El timbre sonó cerca de las 9. Martín tardó un instante en reaccionar, como si el sonido llegara desde muy lejos. Al abrir la puerta, encontró a una joven de rostro sereno y ojos oscuros, sosteniendo una carpeta desgastada contra el pecho. Llevaba un pantalón vaquero sencillo, una blusa clara y el cabello recogido en un moño apretado. «Buenos días, señor Salcedo. Soy Lucía. Venía por la oferta de trabajo». Su voz tenía un acento suave, típico de los pueblos cercanos a Córdoba, y una calma que contrastaba con el torbellino que Martín sentía siempre por dentro. La invitó a absar casi por compromiso y la condujo hacia el salón. Mientras ella se sentaba, él repasó mentalmente las entrevistas de semanas anteriores. Ninguna candidata había durado más de unos días. Algunas se asustaban al ver las necesidades de Clara. Otras se marchaban sin avisar. Todas acababan diciendo lo mismo. «Lo siento, es demasiada responsabilidad». Y en el fondo Martín lo sabía. Cuidar de su hija era una tarea que requería paciencia infinita y un corazón firme, dos cosas que él ya no tenía. Lucía observaba la casa con discreción. Había algo respetuoso en su manera de mirar, detenida pero sin invadir. Martín le explicó la situación de Clara, la parálisis de sus piernas, las rutinas de cuidado, la fragilidad que acompañaba a la niña desde el accidente. Esperaba ver el gesto tenso que tantas veces había visto antes, la retirada prudente, la excusa educada. Pero Lucía escuchó en silencio sin apartar la vista, como si cada palabra fuera importante. «¿Puedo verla?», preguntó al cabo de un momento. Martín dudó apenas un segundo. Luego asintió. Subieron al piso de arriba. La casa estaba llena de luz, pero el silencio la volvía casi irreal. Cuando entraron en el cuarto, Clara estaba despierta mirando el móvil de estrellas colgado sobre la cuna. Lucía se acercó despacio, como si se adentrara en un templo. «Hola, pequeña», murmuró con una ternura tan natural que hizo que Martín contuviera el aliento. Clara parpadeó. Luego sonrió, una sonrisa tímida pero clara, la primera en días. Aquello lo descolocó por completo. Lucía levantó la vista hacia él, y en ese instante Martín sintió por primera vez en meses que algo dentro de la casa se movía. Como si una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada se hubiera abierto. Dijo que aceptaba el trabajo sin dudar, y Martín, sorprendido por la rapidez de su respuesta, apenas pudo balbucear un «puedes empezar mañana». Pero cuando Lucía salió de la casa y el silencio volvió a ocupar cada rincón, la incertidumbre regresó como una ola. Algo en la joven le había producido una mezcla extraña de confianza y recelo.
Había dulzura en sus gestos, pero también un misterio que no sabía interpretar. Y la idea de dejar a su hija en manos de otra desconocida le revolvía el estómago. Esa noche, mientras Clara dormía y la ciudad se apagaba lentamente, Martín se sentó frente al ordenador y buscó cámaras de vigilancia pequeñas, discretas, fáciles de instalar. No quería repetir errores, no quería confiar ciegamente. La decisión pesaba, pero la tomó igual. 6 cámaras, entrega urgente. Tenía que asegurarse de que nada ni nadie volviera a romper lo que quedaba de su mundo. Y sin embargo, mientras confirmaba la compra, una duda lo atravesó como una sombra. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para proteger a su hija? ¿Y qué precio tendría esa vigilancia silenciosa? Martín no tenía aún la respuesta, pero la casa en la penumbra parecía contener un presentimiento oscuro, como si ya supiera que esa decisión marcaría el comienzo de algo que él no podía imaginar. Las cámaras que Martín había pedido llegaron temprano envueltas en una caja discreta que dejó sobre la mesa del salón. Pasó parte de la mañana instalándolas con una precisión casi obsesiva. Una en el ventilador de la cocina, otra en el reloj del salón, otra en la lámpara del cuarto de Clara. Mientras ajustaba cada dispositivo, sentía un peso extraño en el pecho. Sabía que quería proteger a su hija, pero también intuía que aquella vigilancia silenciosa podía volverse contra él. El lunes, ya desde la oficina, abrió la aplicación de su móvil. Lucía acababa de entrar. Dejó el bolso con cuidado, se recogió el cabello y empezó a limpiar sin prisa con movimientos suaves y ordenados. Martín observó la escena con más atención de la que esperaba. Nada en ella parecía sospechoso, pero no podía apartarse de la pantalla. El llanto de Clara resonó desde el piso superior. Lucía subió enseguida. Martín aumentó el volumen. La vio tomar a la niña con una dulzura que hacía tiempo no veía, comprobar la temperatura, cambiarla, calmarla con una voz tranquila. Cuando el llanto cesó, en vez de acostarla de nuevo, bajó con ella al salón. Allí extendió un tapete de colores y colocó a Clara boca abajo con suavidad. Martín se tensó. Nadie le había recomendado esa posición, pero Lucía actuaba con seguridad, como si supiera exactamente lo que hacía. Puso un peluche a unos centímetros. «Mira, cariño, prueba un poquito», dijo con una naturalidad que parecía envolver a la niña. Clara estiró los brazos con esfuerzo, pero la expresión de concentración en su rostro hizo que a Martín se le aflojara la respiración. Lucía la animó con paciencia, acercando el muñeco cuando la niña se frustraba y alejándolo después. Luego masajeó las piernas de Clara con movimientos rítmicos, cantando una melodía que parecía antigua. La niña soltó una risa breve tan inesperada que Martín tuvo que apoyarse en el escritorio. Hacía meses que no escuchaba ese sonido. Durante los días siguientes, Martín repitió el ritual de observar las grabaciones al final de la tarde. Veía cómo Lucía convertía cada gesto en un pequeño avance, ejercicios disfrazados de juego, estímulos delicados, para fortalecer brazos, cuello y tronco. Nada era improvisado. La joven parecía conocer cada límite del cuerpo de la niña y cada oportunidad escondida en sus movimientos. Hubo una escena que lo marcó especialmente. Lucía tomó una tapa metálica y la usó como espejo para hacer reír a Clara. La niña se sacudía de risa, encantada con las muecas. Martín sintió un calor que no experimentaba desde antes del accidente, como si aquella casa tan silenciosa durante tantos meses volviera a recuperar un latido. Pero con cada vídeo que veía, la misma pregunta se repetía. ¿Cómo sabía Lucía todo aquello? ¿Por qué alguien tan joven, con tanto tacto y aparente conocimiento, aceptaría un trabajo de limpieza en vez de dedicarse a algo más? Esa duda lo acompañó hasta la noche del jueves. Incapaz de dormir, encendió el portátil y buscó el nombre completo de la joven. Los primeros resultados eran irrelevantes, pero más abajo encontró lo que parecía una pista clara. Lucía Herrera Molina, estudiante de fisioterapia, último curso 3 años atrás. Había participado en seminarios, incluso aparecía un pequeño artículo sobre estimulación temprana infantil. Luego, nada más, como si hubiera desaparecido de repente. Martín se reclinó en la silla tratando de ordenar lo que sentía.
Ahora todo encajaba: la precisión de sus manos, la manera en que sostenía a Clara, la seguridad con que corregía sus posturas. Había formación, había técnica, pero también una ternura que él no sabía cómo nombrar. Mientras cerraba el ordenador, la casa permanecía en silencio absoluto. Sin embargo, dentro de él, algo había comenzado a moverse. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo ante el dolor de su hija, ni ante el suyo propio, y comprendió con una claridad que lo dejó inmóvil que lo que había visto esos días no era normal. Era conocimiento, era técnica. Y también era algo que no sabía cómo nombrar, algo que empezaba a desordenar un rincón de su vida que creía muerto desde hacía demasiado. Martín llegó a casa antes de lo habitual, movido por una inquietud que llevaba días creciendo en silencio. Encontró el salón bañado por la luz dorada de la tarde, y sobre el sofá a Lucía con Clara dormida en sus brazos. La niña respiraba tranquila, con la cabeza apoyada en el hombro de la joven, como si aquel lugar hubiera sido suyo toda la vida. La escena lo detuvo en seco. Una parte de él sintió alivio, otra un miedo inexplicable. Lucía levantó la vista sorprendida de verlo tan temprano. «Perdón, no esperaba que regresaras ahora», dijo casi en un susurro para no despertar a la niña. Martín negó con la cabeza. No podía quitar la mirada del modo en que Clara se aferraba a la blusa de Lucía, como si temiera que alguien se la quitara. Aquello removió un nudo profundo en su pecho. Señaló la cocina y ambos caminaron despacio. Allí, entre los olores de una sopa tibia y el silencio cómodo del final del día, Martín respiró hondo. «Necesito preguntarte algo», dijo. Lucía bajó la mirada tensándose sin querer. Le habló del perfil que había encontrado del último curso de fisioterapia, de aquella huella digital que parecía congelada en el tiempo. Lucía apretó los dedos contra el borde de la mesa. La expresión tranquila que siempre llevaba se quebró. «¿Cómo lo has sabido?», murmuró. Martín dudó un instante, pero decidió no mentirle. Quería entender por qué haces todo esto tan bien. Lucía guardó silencio. Luego, con una calma frágil, admitió que había dejado la carrera tras la muerte de sus padres. No podía pagarla, no podía sostener la vida que llevaba. «Mi hermano se llamaba Rodrigo», dijo en voz baja. «Tenía parálisis cerebral. Lo cuidé desde que nació. Aprendí todo con él. Y cuando murió sentí que no había hecho suficiente». Mientras hablaba, Martín sintió que el aire se volvía más pesado. Ahora comprendía la precisión de sus manos, la ternura firme, la paciencia infinita. No era casualidad, era experiencia, dolor y amor acumulados en un solo cuerpo. Lucía miró hacia el pasillo donde Clara dormía. «No vine por el sueldo. Vine porque cuando leí tu anuncio, sentí algo en el pecho, como si tuviera una segunda oportunidad de hacer algo bien». La sinceridad de sus palabras lo golpeó con fuerza. Nadie en meses había dicho algo que tocara ese lugar secreto que Martín había cerrado desde la muerte de su esposa. Clara despertó en ese momento con un pequeño quejido. Lucía la tomó, y la niña, todavía adormilada, extendió los brazos hacia ella con una confianza absoluta. Martín observó cómo la pequeña apoyaba la frente en la clavícula de la joven, repitiendo un murmullo suave. Y entonces, con esa voz rota que apenas usaba Clara, pronunció la palabra que desarmó todo mamá. Lucía se quedó inmóvil, como si no supiera si debía abrazarla o apartarla. La niña insistió más clara esta vez, y se aferró al cuello de la joven. Martín sintió cómo se le encogía el corazón. No era un balbuceo, era un reconocimiento. Lucía tembló. «No, pequeña. Yo no». Pero Clara volvió a repetirlo, escondiendo el rostro en su pecho. Martín tuvo que apoyarse en la encimera para no quebrarse. Aquella palabra, después de tantos meses de silencio, resonó como un eco que llenaba la casa entera. La joven cerró los ojos abrazando a la niña como si la vida se le fuera en ello.
Martín vio en ese gesto algo que no había visto desde mucho antes del accidente, un futuro posible. Lucía, sin embargo, parecía asustada. No quiero hacerle daño. No quiero que confunda las cosas. Martín negó con suavidad. No le haces daño. Lo que haces la está devolviendo a la vida. Hubo un silencio largo, lleno de emociones que ninguno sabía nombrar. La conexión entre Lucía y Clara era tan evidente que dolía. Dolía porque era real, porque la niña la había elegido, porque él empezaba a necesitar esa presencia más de lo que imaginaba. Con Clara dormida otra vez, Lucía preparó sus cosas para irse. Martín Malapitín la acompañó hasta la puerta. La joven dudó antes de salir, como si algo invisible la sujetara desde dentro de la casa. No sé si estoy haciendo lo correcto, dijo. Martín la miró con una mezcla de culpa y reconocimiento. Yo tampoco sé nada últimamente, pero sé que Clara te necesita. Lucía bajó las escaleras despacio. Martín cerró la puerta sin fuerza, como si temiera que un gesto brusco rompiera algo frágil. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto al de antes, cargado de incertidumbre y esperanza. Mientras llevaba a Clara a su habitación, Martín sintió que algo profundo había cambiado ya, aunque aún no pudiera comprenderlo del todo. Presentía que aquella palabra pronunciada por la niña no era un accidente, sino el inicio de una historia que ninguno estaba preparado para enfrentar, pero que ya había comenzado sin permiso de nadie. Los días siguientes transcurrieron con una calma que no era real. Martín empezó a llegar a casa un poco antes cada tarde, inventando excusas que ni él mismo creía, movido por una necesidad silenciosa de ver a Lucía y a Clara con sus propios ojos. La casa, antes tan silenciosa, tenía ahora un latido distinto, casi familiar. Lucía continuaba con su rutina, pero Martín notaba pequeños cambios, como si la palabra que Clara había dicho aquella tarde hubiera abierto un espacio nuevo entre ellas. La joven no se alejaba de la niña. La guiaba con ternura, la animaba a levantar el torso, a estirar los brazos, a reír. Esa risa que meses atrás había desaparecido, volvía ahora cada día. A veces Martín se quedaba en la entrada del salón observando sin que le vieran. Le sorprendía la naturalidad con la que Lucía levantaba a la niña, cómo la sostenía con precisión, cómo adaptaba cada movimiento para fortalecerla sin que lo notara. Y en medio de esos gestos, una sensación inesperada comenzaba a instalarse en él, algo que no se atrevía a nombrar. Por las noches, cuando la joven dejaba preparada alguna cena ligera, o una nota en la nevera comentando los avances de Clara, Martín sentía una calidez que no recordaba desde hacía mucho tiempo. No era nostalgia de su esposa. Era algo nuevo, un puente hacia una vida que creía cerrada para siempre. Una tarde lluviosa, cuando Sevilla se cubría de ese gris suave que anuncia tormenta, Martín llegó antes de lo habitual. Encontró a Clara sobre el tapete, intentando levantar el tronco mientras Lucía la alentaba con palmadas suaves. Cuando la niña lo vio entrar, no lloró. Apuntó hacia Lucía como queriendo mostrarle su progreso. La joven sonrió, y aquella sonrisa iluminó la habitación más que la luz que entraba por el balcón. Martín se acercó despacio y murmuró un agradecimiento. Lucía negó con timidez, diciendo que solo escuchaba a la niña, pero entre ellos flotó un silencio distinto, cargado de algo que ninguno sabía manejar. Esa noche, después de dejar a Clara dormida, Martín sintió el impulso de subir al despacho. Abrió el portátil casi por costumbre y encontró la carpeta donde aún guardaba algunas grabaciones. Dudó unos segundos y reprodujo un fragmento. Lucía aparecía bailando lentamente con Clara en brazos, cantando una melodía suave. No había nada extraño, nada sospechoso. Pero Martín no podía dejar de mirar. Cerró la pantalla con brusquedad, avergonzado de sí mismo y al mismo tiempo incapaz de comprender lo que sentía. Bajó las escaleras decidido a dejar atrás ese hábito de vigilancia, cuando escuchó a Clara llorar. Subió de inmediato. Lucía ya estaba allí acunando a la niña con un vaivén seguro. Martín se quedó apoyado en el marco de la puerta observándola, sintiendo cómo algo se movía en su interior, lento pero profundo.
Cuando la joven se marchó, él la acompañó al pasillo. Lucía pareció querer decir algo, pero se detuvo. Martín dio un paso hacia ella, guiado por un impulso que no entendía. «Lucía, yo», empezó a decir. Pero el llanto repentino de Clara rompió la tensión y la joven se apresuró a marcharse casi sin despedirse. La casa quedó en un silencio extraño. Martín volvió al salón, intentando ordenar el torbellino que sentía. Fue entonces cuando vio un objeto sobre el sofá. Se acercó lentamente. Era una de las cámaras que él mismo había escondido semanas atrás. Estaba allí expuesta como si alguien la hubiera arrancado de su sitio. Su respiración se cortó. Dio un paso atrás justo cuando oyó unos pasos detrás de él. Al girarse despacio, encontró a Lucía en el umbral pálida con otra cámara en la mano, y los ojos llenos de una mezcla de rabia y dolor. La casa entera pareció contener el aire a la espera del estallido inevitable que estaba a punto de romperlos a los dos. Lucía sostenía la pequeña cámara entre los dedos como si quemara. Tenía la respiración acelerada, el rostro pálido, los ojos desbordados de una mezcla que Martín nunca había visto en ella. Decepción, vergüenza, rabia. ¿Me estabas vigilando desde el primer día?», preguntó sin elevar la voz, pero con una firmeza que cortó el aire. Martín intentó acercarse, pero Lucía retrocedió, como si un paso suyo fuera una amenaza. «No es lo que piensas. Yo solo quería proteger a Clara». La frase sonó hueca incluso para él. Lucía dejó caer la cámara sobre el sofá. «Y proteger se hace así, mirando cada paso, cada palabra, cada gesto mío sin decírmelo. Sabías todo antes de que yo hablara. También sabías lo de mi hermano. Lo buscaste, Martín». Sintió un golpe en el estómago. «No lo supe hasta después». Ella lo interrumpió, incapaz de contener las lágrimas. «Abrí mi vida contigo porque pensé que podía confiar». Su voz se quebró. «Y tú ya habías decidido que era una sospechosa, una intrusa». Clara, alterada por el ruido, empezó a llorar desde la habitación. Lucía corrió hacia ella por instinto, pero se detuvo a mitad del pasillo. Miró a Martín como si aquella pausa fuera un adiós. «No puedo seguir aquí». Él sintió que la sangre se le helaba. «Lucía, por favor». Ella tomó su bolso temblando. Abrazó a Clara por última vez con un cariño que dolía solo de mirarlo. Clara estiró los brazos hacia ella, casi gritando «mamá». Pero Lucía tuvo que separarse murmurando un «lo siento, pequeña», y salió por la puerta sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un desierto. Clara regresó a un silencio roto, regresó al llanto inconsolable. Se negaba a comer, buscaba a Lucía por la casa, golpeaba la cuna con desesperación. Martín intentó calmarla, intentó contratar a otras cuidadoras, pero ninguna consiguió que la niña siquiera las mirara. La casa volvió a llenarse de esa sombra espesa que había desaparecido durante semanas. Pero esta vez era peor, porque ahora sabían cómo era la luz, y la habían perdido. Martín empezó a fallar en el trabajo. No dormía, no comía, no podía concentrarse. Sus socios exigieron explicaciones, pero él solo pensaba en Clara, en Lucía, en esa palabra mamá que aún resonaba en las paredes, como un recordatorio insoportable. Una tarde, agotado, vio a la niña rechazar la comida por cuarta vez. Lloraba con un dolor que él no sabía cómo aliviar. En ese momento lo comprendió, no podía seguir así. No podía permitir que el miedo o la culpa decidieran por él. Buscó la libreta donde tenía anotada la dirección antigua de Lucía, la del piso del que había sido desalojada. Tomó a Clara, la dejó con su madre Elena, y salió decidido. Recorrió calles, preguntó en la portería, habló con el propietario del edificio. El hombre, cansado y poco amable, solo dijo que Lucía había mencionado un albergue en la zona este. No sabía más. Martín recorrió uno por uno los albergues del barrio de Macarena y los que estaban cerca del río.
Caminaba rápido bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. En cada recepción preguntaba lo mismo. Hay una mujer llamada Lucía Herrera. Es joven, delgada, morena. 3 lugares le dijeron que no. En el cuarto le pidieron que dejara un mensaje. En el quinto, una mujer mayor le señaló un pasillo. A habitación 6. Martín avanzó con el corazón latiendo en la garganta. Encontró la puerta entreabierta. Dentro había literas maletas pequeñas, ropa colgada improvisadamente. Lucía estaba sentada en una de las camas encorvada sobre una fotografía. Era la foto de Clara que él había dejado en la nevera doblada en una esquina. Lucía la miraba como si le doliera tocarla. Martín no quiso asustarla. Pronunció su nombre suavemente. Ella levantó el rostro de golpe. Sus ojos rojos hablaban por ella noches sin dormir, preocupación, miedo, una tristeza que no había querido mostrar. No deberías estar aquí, dijo con un hilo de voz. Él avanzó un paso sin imponerse. Clara te necesita. No come, no duerme. Te llama. Lucía cerró los ojos como si esas palabras fueran un castigo. No puedes decirme eso. No cuando tú, Martín, la interrumpió por primera vez hablando sin máscaras. No confié en ti, porque dejé de confiar en todo. Pero vi en esas grabaciones algo que me hizo despertar. No solo técnica, no solo conocimiento. Vi que tú la quieres. Y vi que yo también... No terminó la frase. Lucía respiró hondo como si intentara reunir fuerzas. No soy suficiente para vuestra vida. No tengo nada, Martín. Él negó despacio. Tienes lo que más importa, amor. Y Clara ya te ha elegido. Lucía apretó la fotografía contra el pecho. Y fue ahí, en ese albergue silencioso y frío, donde Martín entendió cuánto podía perder si daba un paso atrás. Pero también fue ahí donde vio a Lucía desmoronarse, incapaz de decidir, temblando entre el miedo y un deseo que ella misma no se atrevía ni a admitir. La habitación se volvió pequeña, densa, como si contuviera un destino que aún no sabía si ambos serían capaces de sostener. Lucía permaneció sentada unos segundos sin poder levantar la mirada del suelo. La fotografía de Clara temblaba entre sus manos, como si contenerla fuera demasiado y soltarla aún peor. Martín no se movió. Entendió que esta vez la decisión debía nacer de ella. El albergue olía a humedad y café viejo, y aquel ambiente hizo más evidente la fragilidad en la que Lucía había estado viviendo desde hacía meses. Finalmente respiró hondo. No quiero hacer daño, Martín. Ni a ti ni a ella. Él negó con suavidad. Lo único que nos haría daño sería perderte. La frase quedó suspendida en el aire, tan sencilla y tan verdadera, que Lucía tuvo que cerrar los ojos para no derrumbarse. Guardó la foto en el bolso como si fuera un hilo que la unía de nuevo a la vida que había intentado dejar atrás. Luego se levantó despacio. Si vuelvo, tiene que ser sin mentiras, sin cámaras, sin miedo. Sin nada de eso, respondió Martín. Solo contigo. Salieron juntos del albergue. Sevilla ya estaba cubierta por un cielo gris, pero el aire era más ligero. En la calle, Martín recibió una llamada de Elena, su madre. Clara seguía llorando sin consuelo. Lucía tragó saliva y, sin pensarlo más, aceleró el paso. No era una cuidadora volviendo a un trabajo, era una mujer regresando a un lazo que había nacido sin pedir permiso. Cuando llegaron al piso, Clara estaba inquieta, roja de tanto llorar. Pero al ver a Lucía, su llanto se quebró en un sollozo breve, y extendió los brazos hacia ella como si el mundo entero dependiera de ese gesto. Lucía la tomó con un abrazo firme, casi desesperado. Aquí estoy, cariño. Aquí estoy. La niña se calmó en cuestión de segundos, hundiendo la cara en su cuello. Elena observó la escena con los ojos brillantes. Martín también. Era imposible negar que aquel instante contenía una verdad más grande que todos sus miedos juntos. Los días siguientes devolvieron la armonía que la casa había perdido. Clara volvió a comer, a dormir, a reír. Lucía regresó con una calma nueva, sin prisa, pero sin sombras.
Martín, por primera vez en mucho tiempo, dejó de sentir que vivía en un lugar detenido en el pasado. Había luz otra vez, había movimiento, había futuro. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Clara a dar sus primeros apoyos con las manos, Martín las observó desde la puerta. Y sin pensarlo, dijo lo que llevaba semanas guardando. Quiero que formes parte de nuestra familia. No como cuidadora, sino como alguien a quien necesitamos de verdad. Lucía lo miró con una mezcla de susto y emoción. No respondió de inmediato. Solo tomó la mano de Clara, la sostuvo junto a la suya y dijo en voz baja: «Vamos paso a paso». «Pero... sí, estoy aquí». En el silencio cálido del salón, Clara murmuró algo parecido a un mamá, y esta vez Lucía no se apartó. No lo corrigió, solo la abrazó más fuerte, dejando que esa palabra tan pequeña y tan grande cerrara por fin la herida que los tres llevaban demasiado tiempo cargando. Y así, sin grandes promesas ni finales ruidosos, la casa recuperó lo que realmente había perdido: el sentido de pertenecer a alguien. A veces, en el silencio de una casa que vuelve a llenarse de risas, uno comprende que las heridas más profundas pueden convertirse en puentes hacia un nuevo comienzo. Lo que Martín, Lucía y la pequeña Clara descubrieron no fue un milagro repentino, sino el fruto lento de la confianza recuperada y del cariño que, sin hacer ruido, va reparando lo que la vida rompe. Si esta historia te ha tocado, aunque sea un poquito, cuéntamelo dejando un 1. Y si crees que aún puede mejorar, no dudes en escribir un 0. Porque al final las historias que perduran no son las de éxito o riqueza, sino aquellas donde alguien tuvo el valor de ofrecer amor sin garantías. Esta familia nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad, que nadie está condenado a la soledad, si se atreve a abrir el corazón. La bondad esa que nace de escuchar, de cuidar, de quedarse cuando todo parece perdido, puede transformar vidas enteras. Y como una lámpara encendida en una noche de invierno, basta un gesto sencillo para iluminar el camino, incluso en los momentos más oscuros. Te invito, querido oyente, a guardar un instante para pensar en quienes han sido tu luz silenciosa, o en aquellos a quienes quizá tú podrías tender la mano. Si esta historia resonó contigo, si te recordó algo que no deberíamos olvidar, si te hizo mirar la vida con un poco más de ternura, compártela con alguien que necesite esperanza. Las mejores historias no terminan cuando se apagan las palabras. Siguen vivas en el corazón de quien las escucha.